Una vez que la independencia fue un hecho, el pueblo se encontró con una serie de interrogantes impostergables. ¿Qué tipo de relación mantener con la antigua metrópolis y qué esquema político establecer con la nueva entidad? Las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se declaró la independencia y el Congreso de Tucumán se trasladó a Buenos Aires para elaborar una constitución, que se terminó en 1819 y que, sin embargo, no mencionaba la República. Así las cosas, mientras la aristocracia intentaba dominar la situación y San Martín estaba empeñado en emancipar a Chile, en febrero de 1820 se produjo la batalla de Cepeda. Allí, dos auténticos caudillos del litoral, Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez, derrotaron a los restos del Ejército Nacional del Alto Perú, luego de que se rebelase ante el Directorio y no aceptase pelear contra compatriotas. Se dio entonces una situación nueva que tardó en ser asimilada. Hasta ese momento, Buenos Aires poseía un poder unificador, pero con la batalla de Cepeda cayeron el Directorio y el Congreso, y fue elegido un gobernador para la nueva provincia de Buenos Aires. Hacia fines de 1820 ya existían 13 provincias que justificaban la existencia de Ramírez y López, el federalismo. Nadie ignoraba la situación anárquica, pero todos asumían el compromiso nacional de convertirse en un país en cuanto fuera posible. Y los caudillos del interior querían asegurarse el camino a una república federal. De hecho, la organización vigente en ese momento, con gobernaciones e intendencias en Córdoba y Salta, provocaba que a veces La Rioja, San Luis, Mendoza y San Juan recurriesen a Buenos Aires para buscar una solución a las exacciones internas. A partir de la batalla de Cepeda, las ciudades subalternas pudieron convertirse en provincias, más por su vocación localista que por una estructura económica. Una realidad que permitió a Buenos Aires disponer de sus recaudaciones para sí misma y convertirse en una ciudad en pleno progreso. En aquel momento, la banda oriental fue nuevamente invadida por el Brasil. En 1824 declaró la guerra al Imperio del Brasil. En Ituzaingó las Provincias Unidas ganaron la batalla terrestre, pero el bloqueo brasileño fue sostenido hasta que se firmó un tratado por el que la banda oriental se convirtió en República Oriental del Uruguay. Mientras tanto, el experimento unitario de Rivadavia como presidente según la Constitución del 24 se frustró con su renuncia. La situación volvió a ser como había sido, con 13 provincias independientes que sólo confiaban en Buenos Aires las relaciones exteriores. Sin embargo, y a pesar del apoyo de los caudillos del interior, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dorrego, fue derrocado y fusilado por Lavalle. Otra vez se desataron guerras internas. Rosas consiguió controlar la provincia mayor y fue nombrado gobernador. José María Paz hizo lo mismo en Córdoba, pero una liga que se llamó a sí misma unitaria se rebeló ante los nuevos gobiernos y forzó a un pacto federal en 1831 que comprometió a Buenos Aires con Santa Fe y Corrientes. También cuestionaron la política librecambista que aumentaba los ingresos de la aduana y perjudicaba a las industrias, pero no llegaron a modificarla. En ese momento, el Pacto Federal significó un enfrentamiento militar a la Liga Unitaria de Paz, cuyo ejército fue finalmente vencido por Juan Facundo Quiroga. Rosas, que había ejercido la gobernación eficazmente, exigió la suma del poder público para ser reelecto. Lo sucedieron entonces varios gobernadores interinos. Cuando Tucumán y Salta se enfrentaron, Rosas pidió a Quiroga que fuese a buscar la paz y escribió su disposición a esperar una mejor ocasión para organizar la república. Quiroga, que ya había reclamado una constitución,
llevaba la carta cuando fue asesinado en Barranca Yaco. A partir de entonces, el país vivió una confederación de hecho, bajo el pensamiento pragmático de Rosas. La polémica sobre Rosas es amplísima, pero se circunscribe en última instancia a una cuestión entre la soberanía y la libertad. Él pensaba que los gobiernos debían ejercer el poder sin contradicciones, que no tenía sentido el pluralismo ni la tolerancia. Creía en la necesidad de una autoridad paternalista que rigiera hasta en los mínimos detalles. Por supuesto, esto nunca encontraría respaldo unánime y resultó en largos años de un gobierno reaccionario y conservador. Rosas encabezó un régimen que se proclamó federal, pero que fue absolutamente centralista, y en vísperas de su derrocamiento, había acumulado como gobernador de Buenos Aires casi tanto poder como el que la Constitución le otorgó luego al presidente. Aún más, ejerció la suma del poder público, un recurso que sirvió para controlar las guerras internas, pero que ni siquiera intentó encauzar las nuevas exigencias intelectuales y jurídicas. La batalla de Caseros fue librada entre federales. Un nuevo caudillo desplazó al viejo líder cuyo poder ya no podía sostenerse. Urquiza se convirtió en el nuevo líder comprometido en llamar a una constitución, y para ello consiguió en San Nicolás de los Arroyos el acuerdo de todos los gobernadores. Urquiza se pronunció contra Rosas en 1851, pues el litoral se veía perjudicado por la política porteña de Puerto Único. Al año siguiente, derrotó en la batalla de Caseros a Rosas. Este, tras la derrota, se asiló en Inglaterra. Urquiza, por el protocolo de Palermo, se hizo cargo de las relaciones exteriores y de los asuntos generales del país. Su primera acción fue reunirse con los gobernadores en San Nicolás de los Arroyos, en donde se ratificó el Pacto Federal de 1831 y convocaron a un Congreso Constituyente para agosto en la ciudad de Santa Fe. Buenos Aires se resistió y en septiembre estalló una revolución que Urquiza no pudo reprimir. Los líderes separatistas eran Valentín Alsina, Vélez Arfiel y Bartolomé Mitre, a los que se sumó Domingo Sarmiento. Mientras tanto, en Santa Fe, los diputados reunidos dieron forma a la Constitución Nacional. El 1 de mayo de 1853 fue sancionada. El 25 promulgada como ley fundamental de la nación y jurada el 9 de julio. Buenos Aires la rechazó porque sostenía la federación de su territorio y la nacionalización de la aduana de su puerto. Buenos Aires, de hecho, se constituyó en un estado independiente. El 20 de febrero de 1854, Urquiza fue elegido como presidente de la Confederación y se fijó la resistencia de gobierno en Paraná. Sin los ingresos recaudados en la aduana de Buenos Aires, la Confederación padeció dificultades financieras y económicas, situación que llevó a nuevas disputas. A pesar de sus victorias, la Confederación no podía mantener la plaza e imponer la política nacional en Buenos Aires. Así, Urquiza llegó al final de su mandato y fue reemplazado por Santiago Derqui, mientras que en Buenos Aires Bartolomé Mitre asumía la gobernación. La situación se complicaba porque las provincias distantes del litoral se inclinaban a aceptar al liderazgo de Buenos Aires. El auge de la explotación lanar, que se extendía desde Buenos Aires hacia la Confederación, sentaba una base para la unificación, al tiempo que surgía una oligarquía con intereses en distintas provincias. En la batalla de Pavón, Mitre derrotó a la Confederación. El país se unificó y el 12 de octubre de 1862, Mitre asumió la presidencia de la nación. Los hechos más destacados durante su gobierno fueron la lucha contra los caudillos del interior
y la guerra de la Triple Alianza, en la que los gobiernos de Brasil, Argentina y Uruguay se aliaron para atacar al Paraguay. Con Mitre al frente de las fuerzas aliadas, la sangrienta y desigual lucha finalizó el 1 de marzo de 1870, con el aniquilamiento de la población masculina adulta del Paraguay. Mitre nacionalizó la aduana de Buenos Aires, reorganizó el Banco de la provincia y la fiscalización de la emisión de la moneda. Durante su gobierno se multiplicaron las inversiones foráneas y en el ámbito educativo se crearon colegios nacionales y se trajeron maestros extranjeros. Cumplido el mandato de Mitre, fue elegido en 1868 Domingo Faustino Sarmiento como presidente de la nación. Su tarea de gobierno, no obstante, se vio sacudida por dos hechos: los levantamientos del caudillo entrerriano López Jordán y la gran epidemia de fiebre amarilla que se desató en Buenos Aires. El 12 de octubre de 1874 se hizo cargo de la presidencia Nicolás Avellaneda, quien sumó a su gobierno a figuras de todos los partidos políticos que consolidaron al Partido Autonomista Nacional. Decidió también acabar con el problema del indio y luego conquistar la Patagonia. El general Julio Arroca comandó las tropas que exterminaron a los aborígenes, conquistando sus tierras para la moderna producción agropecuaria. Detrás de su avance se extendió la gran propiedad terrateniente y la especulación con la propiedad inmobiliaria, que fortaleció a una oligarquía nacional, consolidada en la dirección del Estado. Al país lo gobernaban Sarmiento, Avellaneda, Roca y Juárez Celman. La crisis mundial de 1873, con la baja de precios, fue enfrentada con la expansión de la producción agropecuaria. Con el advenimiento de los barcos de vapor, los fletes oceánicos, en 1886, fueron la mitad que los de 1877, y los ingresos por exportaciones se multiplicaron. El país recibió el capital británico que financió la expansión de los ferrocarriles y la construcción de un puerto de aguas profundas en Buenos Aires. El desarrollo abría la posibilidad de alcanzar el estatus de potencia. En septiembre de 1880 se produjo un nuevo intento separatista de Buenos Aires. El gobernador de Buenos Aires, Tejedor, no aceptó el triunfo de Roca en las elecciones y movilizó el ejército provincial, pero fue derrotado. Así se destruyó la última milicia provincial, y a partir del 21 de septiembre de ese año, Buenos Aires fue capital federal de la nación argentina. Con el gobierno de Roca, que asumió como presidente el 12 de octubre de 1880, se inició la época de oro del país, que no dejó de crecer hasta la gran crisis de 1930. Las ciudades, la industria, los campos cultivados, el ferrocarril y los puertos le dieron una fisonomía de gran nación. En este período se expandió explosivamente la inmigración de origen europeo, que no cesó hasta 1940 y pobló el país. El doctor Miguel Juárez Celman, candidato del Partido Autonomista Nacional, sucedió a Roca en 1886. La crisis mundial produjo en 1889 una fuerte caída de los precios de nuestras exportaciones. Este hecho, sumado a la enorme especulación y la corrupción generalizada, agravaron las consecuencias de la crisis, provocando un crack financiero. La crisis social se descargó junto a la crisis económica. El 13 de abril de 1890, los opositores al unicato de Juárez Celman constituyeron la Unión Cívica y prepararon el levantamiento contra el gobierno. La revolución, que estalló el 26 de julio de 1890, fue derrotada. Juárez Celman renunció y asumió el vicepresidente Carlos Pellegrini,
quien comenzó a restablecer las condiciones del crecimiento económico y el orden financiero y fiscal. Leandro N. Alem y otras figuras renunciaron a la Unión Cívica por los acuerdos alcanzados con el gobierno. El 26 de junio de 1891, los cívicos antiacuerdistas se organizaron en la Unión Cívica Radical. Luis Sáenz Peña asumió la presidencia de la nación en 1892. La élite de la oligarquía gobernaba al país manejando los pocos votantes a través de influencias y amistades. En julio de 1893, los radicales realizaron un movimiento revolucionario, pero fueron derrotados. En 1871, se había creado la sección argentina de la Asociación Internacional de Trabajadores, asociación a la que pertenecían en Europa Marx y Engels. En 1879 aparecieron las primeras publicaciones anarquistas. Los conflictos sociales tomaron protagonismo en la política del país y por primera vez en la historia amenazaban el poder de los grupos dominantes. Las causas eran, a pesar del progreso y la opulencia de la sociedad argentina, el hacinamiento, la pobreza, las malas condiciones laborales y la desocupación de la mayoría de los trabajadores. El radicalismo, a diferencia del PAN, Partido Autonomista Nacional, comprendió que era necesario dar concesiones y adoptar un sistema más democrático que el existente. Apoyados por las clases medias ciudadanas, los colonos y los pequeños propietarios agrícolas, la Unión Cívica Radical inició varios levantamientos que fracasaron uno tras otro. El presidente Sáenz Peña, como consecuencia de la revuelta radical de 1893, tuvo que renunciar. Asumió el vicepresidente José Evaristo Uriburu. Durante los 4 años de su gobierno, la economía se recuperó totalmente de la crisis de 1890. Por segunda vez, el general Julio Argentino Roca fue elegido presidente. Asumió el 12 de octubre de 1898. La Unión Cívica Radical, con su política abstencionista, no presentó fórmula a las elecciones presidenciales. El 12 de octubre de 1904, asumió la presidencia de la Nación el doctor Manuel Quintana, en medio de la crisis política del Partido Autonomista Nacional. Hipólito Yrigoyen encabezó otra revuelta contra el gobierno el 4 de febrero de 1905, que también fue derrotada. La propia debilidad política de un partido en descomposición y un gobierno surgido de elecciones amañadas obligó a Quintana a gobernar en estado de sitio casi permanente. En marzo de 1906 falleció, y lo sucedió el doctor José Figueroa Alcorta. Roque Sáenz Peña asumió la presidencia el 12 de octubre de 1910. Representaba a la Unión Nacional, un conglomerado de partidos y grupos provenientes del Partido Autonomista Nacional y fuerzas políticas del interior. La Unión Cívica y la Unión Cívica Radical se abstuvieron. La principal obra del presidente fue la reforma del sistema electoral. En agosto de 1914 falleció Sáenz Peña y lo sucedió Victorino de la Plaza. En Europa, mientras tanto, estalló la Gran Guerra y Argentina declaró su neutralidad. El conflicto bélico impactó en la actividad económica del país. Se tomaron medidas de política económica que resultaron eficaces, pero aún así, amenazaba desatarse una crisis social insuperable. Con la nueva ley electoral, la mujer siguió privada de derechos políticos, pero se impuso el enrolamiento y el voto secreto de los electores. Los radicales dejaron su política de abstención. En las elecciones presidenciales, los conservadores se presentaron divididos. Los socialistas presentaron la fórmula Juan B. Justo-Nicolás Repetto, y los radicales a Hipólito Yrigoyen, Pelagio B. Luna. Con el triunfo de la Unión Cívica Radical y la asunción a la presidencia de Hipólito Yrigoyen, el 12 de octubre de 1916,
se cierra la etapa histórica más floreciente del país.